Todavía no termina de arrancar Mexicana y ya la están queriendo desbarrancar. Sí, la empresa SAT Aero Holdings demandó en una en un tribunal de Nueva York a la aerolínea mexicana por incumplimiento de su contrato, que consistía en el arrendamiento de 10 aeronaves para las operaciones de la aerolínea en el AIFA, sí, que es su base de Hugh. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, de acuerdo al relato de la propia empresa, esta dice que el contrato de más o menos 838 millones de dólares fue incumplido por parte de la aerolínea mexicana porque dentro del proceso de arrendamiento, la empresa solamente disponía de 2 aviones y el contrato ampara 10 aviones. Entonces, mientras estaba arrendado los 2 aviones, la empresa empezó a buscar el arrendamiento o la compra de las otras 8 aeronaves objeto del contrato. Estuvo buscando inversionistas, estuvo buscando bancos y entonces al momento de ya tener todo esto listo, una vez que le presentó la propuesta a Mexicana, Mexicana de manera unilateral y sin mayor explicación se negó a firmar esos acuerdos con los bancos para poder hacer la compra de las aeronaves. Entonces, SAT Aero Holdings estuvo buscando otros bancos y de manera sistemática Mexicana se negó a firmar esos convenios o esos contratos con los propios bancos, porque pues, al final del día ellos iban a ser los acreedores, Mexicana. Ante esto, inevitablemente, SAT Aero Holdings empezó a incumplir el convenio, pero el incumplimiento del convenio era precisamente porque Mexicana se negaba a seguir adelante con el tema de la compra de los aviones. Bueno, pues resulta que ahora Mexicana pretende que SAT Aero Holdings le pague sanciones financieras por el incumplimiento de entrega de los aviones, a pesar de que es Mexicana la culpable de ser la que no permite que se compren esos aviones. Cosas raras que suceden por allí. Y el caso es que dice SAT Aero Holdings, a ver, no me permites comprarte los aviones y me estás demandando por no darte los aviones a pesar de que eres tú el que no quiere que te dé los aviones porque además no me ayudas a firmar los convenios con los bancos. Pues bolas. Demanda en contra de Mexicana por casi, híjole, es una la nota, 838 millones de dólares, mi rey, que es el total justamente del convenio, más aparte una costa estimada de 2.5 millones de dólares, precisamente por los gastos legales. Y todo parece indicar, de acuerdo a algunos expertos, que SAT Aero Holdings ganaría esta demanda. Mal y de malas, la aerolínea no termina de despegar porque sigue habiendo vuelos. Eso sí, se registraron en enero poco más de 130 vuelos, pero la enorme mayoría de los vuelos iban casi vacíos, así que en realidad Mexicana está teniendo un pésimo inicio de operaciones y con esto, híjole, ojalá que no, porque se ha tirado mucho dinero en eso, pero pues sí, se pone en riesgo la operación de la aerolínea, incluso antes de nacer formalmente. Gane quien gane, se las va a ver negras para el tema del gasto. ¿Por qué? Porque el déficit que va a heredar la administración de López Obrador, el más alto de los últimos 25 años, le va a pegar al gasto público de una manera brutal. No se la va a andar acabando la próxima presidenta, ya sea Claudia Sheinbaum o Xóchitl. Y le explico así rápidamente por qué. La administración de López Obrador ha endeudado en todos los sentidos el gasto público. Lo ha incrementado de una manera brutal. Así es que hoy, en 2024, el déficit representa el 5.9% del Producto Interno Bruto. Una brutalidad.
Una brutalidad. El déficit, le explico rápidamente, es cuando el gobierno gasta más de lo que le ingresa en dinero. Así de sencillo. Como pasa en nuestra casa, también le pasa al gobierno. De acuerdo a la proyección, lo que le llaman los precriterios generales de política económica 2025 que publicó ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para poder hacer frente a este asunto, el próximo gobierno tendría que bajar, obviamente, el déficit de 5.9 del Producto Interno Bruto actual al 3% del Producto Interno. Y obviamente es un escenario que limitaría enormemente el gasto público. ¿Saben cuánto? En $500 billion sería el recorte del gasto público. Y evidentemente esto hace que se levanten muchas cejas, porque naturalmente el principal gasto del gobierno, por lo menos del actual, es obviamente en programas sociales, y el otro es en construcción, que son justamente las grandes obras de López Obrador. Ahí es donde se está yendo la enorme mayoría de la lana, pero con un cerrón tan bestial y tan brutal del gasto público ante estas evidencias de que ya es insostenible el ritmo de gasto que lleva en este momento el gobierno, o más bien el ritmo de endeudamiento, pues hace que mucha gente levante o se considere o se preocupe por este tema, porque inevitablemente afectaría a la gente más pobre, a la gente que está recibiendo en este momento apoyos sociales o que está trabajando para el gobierno en las grandes obras. Y ahí es entonces, si se recorta este gasto, inevitablemente se va a tener que recortar, pues obviamente le va a cortar mucho el margen de posibilidades a la administración que venga, ya sea Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, quienes encabecen la próxima administración. Tema de estar al pendiente, porque un recorte tan bestial en el gasto, aunque está todo financiado obviamente con deuda, pues le va a afectar a todos. A todos, dije. Está chido el eufemismo que se encontró el periódico El Universal hoy para decir que en el tema del Tren Maya ha sido un robadero de dinero desvergonzado. Esto lo detectó no Carlos Loret de Mola, para que no empiecen los solovinos, ni tampoco es una invención de Xóchitl Gálvez, ni tampoco es algo que Jorge Castañeda haya descubierto o que Claudio X González haya difundido este tipo de cosas. No, es la Auditoría Superior de la Federación la que ha detectado pagos indebidos por 256 millones de pesos en la operación del Tren Maya. La Auditoría Superior de la Federación, o sea, el propio gobierno de López Obrador, ha detectado un robadero de la tiznada en el Tren Maya. A ver, ahí le va un poquito de datos a este asunto. Bueno, en las últimas auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, que se presentaron el pasado 20 de febrero a la Cámara de Diputados, ahí le va. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo compró un predio de 295,000 metros cuadrados y el predio no va a ser utilizado. Sospechoso, muy sospechoso. Ahí le va, otra chulada que aparece aquí justamente en la información de la Auditoría Superior de la Federación. Fallas en la planeación del proyecto en el tramo 4 que va de Izamal a Cancún. ¿Por qué? ¿Qué cree? Porque se pagaron trabajos innecesarios para construir estructuras y la plataforma de las vías. Y también hay irregularidades en la modernización de la autopista Mérida-Cancún antes de que se modificara el trazo justamente ya directamente hacia Cancún. Otra irregularidad que aparece por parte de la Auditoría Superior de la Federación, o sea, el propio gobierno de López Obrador. Ahí le va. Se erogaron 18 millones de pesos para proteger y tratar zonas y vestigios arqueológicos que no existen. Ahí en el tramo 3. Bueno, y esto de acuerdo, no existen, ¿por qué? Porque esto está de acuerdo precisamente a las minutas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el propio Fonatur. O sea, no hay nada y aún así, ahí les van 18 millones de pesos para proteger los vestigios.
Ahí le va otra irregularidad que aparece por parte en la Auditoría Superior de la Federación. Ahí le va. Un anticipo, esto es una chulada, es un anticipa que el Fonatur le dio a la Comisión Federal de Electricidad sin factura, mi rey. 200 millones de pesos así, como va, mi rey, sin nada, nomás ahí, tú di dónde te los deposito, pimpollín. Bueno, y bueno, otra irregularidad también que dices, hijo, ¿qué está pasando aquí? La Comisión Federal de Electricidad subcontrató 82.4% de los servicios prestados para la construcción del Tren Maya. O sea, vuelvo a lo mismo, un robadero indiscriminado en el Tren Maya. Y si a esto le añadimos precisamente las revelaciones que ha habido en otros lados de que el balasto, pues, tú nomás ponle una lana y sale. Y que, pues, también fulanito está cobrando un titipuchal de dinero por el tema de las vías. Otro también por lo de los pilotes y tanta madre, y el reciente descarrilamiento, y total, un montón de mugres, nos hacen pensar que el Tren Maya, que no era tan mala idea al principio, va a terminar siendo uno de los talones de Aquiles de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y además servirá para recordar justamente a esta administración como una de las más corruptas. Y si usted me da chance, se me hace que le anda quitando el título de la más corrupta de todas las administraciones a la de Enrique Peña Nieto, que hoy por hoy es la que se lleva la batuta en cuanto a puercadas y marranadas se refiere. Pero ve uno de estas cosas y dice, ay, güey, los de Morena dicen, comper, ahí te voy, mi rey. El presidente argentino Javier Milei se soltó, hizo honor a su apodo de loco, y pues ahora sí que arremetió contra todo el mundo y calificó al presidente López Obrador de ser un ignorante, así de plano. Y bueno, hay que resaltar que Javier Milei así se conduce, así que no le debería de extrañar a nadie, pues, porque bueno, ¿quién va a echarle la culpa a un alacrán de picar? Pues es su naturaleza. Pero bueno, Claudia Sheinbaum obviamente salió a la defensa del presidente, y sorprendentemente también Xóchitl Gálvez salió a la defensa del presidente. Y bueno, está bien, qué bueno, está bien, era algo natural, una consecuencia. Y por supuesto que independientemente de ser contrarios, pues bueno, habla bien de Xóchitl Gálvez, que defienda la figura presidencial, no necesariamente el presidente, sino a la figura del presidente. Además, Xóchitl Gálvez tiene razón en algo. Si hay quienes podemos ejercer con toda la libertad la posibilidad de insultar al presidente, esos debemos de ser los mexicanos directamente. ¿Qué chingados nos vamos a estar permitiendo que un extranjero insulte a nuestro presidente cuando somos nosotros, los meros mexas, los que le podemos mentar su refregada madre cuantas veces sea necesario para poder sentirnos un poco mejor después de todas las babosadas que comete justamente el presidente? ¿Quién, si no los mexicanos, podemos decir que nuestro delegado ante el mundo es un reverendo imbécil? Digo, cuando creamos nosotros que lo sea, por supuesto, ¿verdad? Entonces, este asunto patriotero, ultranacionalista de defender a la figura presidencial ante cualquier ataque de las potencias extranjeras, pues evidentemente también nos habla de lo poquito que nos queremos o lo mucho que nos sentimos cuando alguien nos insulta en el extranjero. Si hay algo que es natural para el ser humano, es insultar. El derecho a insultar es una especie de, no sé, de salvaguarda de la esencia humana sumamente necesaria. Y además, otra cosa, los políticos, por naturaleza, también deberían de estar aguantando todos los insultos, vengan de quien vengan. Para eso están, ¿no? Para eso los pusimos allí,
para que aguanten, para que no se rajen, para que a pesar de toda la oposición que pudieran encontrarse en el camino a la salvación de la nación, de todos modos sigan con paso firme y que nada, menos un insulto, los mueva de ese camino. Así que, pues ahí está. Por lo pronto en este espacio, que por cierto al que no puede alcanzar ninguno de ni Radio Fórmula, ni Milenio, ni todas las empresas que corren a sus periodistas nomás porque insultan al presidente y luego el presidente revira y dice, bueno, aquí en este espacio, aquí el presidente se la pela, aquí el presidente no tiene nada que ver, aquí mando yo, qué chingados. Y si no les gusta, pues tan sencillo, ahí están otras opciones en TikTok, en un montón de lugares, hombre. ¿Para qué sufren mis niños?